pues ya llega la hora de nuestro jardinero, de nuestro Ángel Agudo Medina y su colección de plantas que hoy a mí me recuerdan un poco a las del otro día, pero no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Estas son acidófilas. Acidófilas. Y dirá la Además, gente, ¿eso qué significa? Esas acidófilas, Julia, que nos van a acompañar durante esta época. Sabes que ahora arrancamos la otra temporada de otoño-invierno y queremos traer plantas de flores resistentes a esas bajas temperaturas que las tendremos de aquí en adelante. Exactamente. Las plantas acidófilas, Julia, son aquellas que se desarrollan en suelos ácidos. Esos suelos ácidos deben tener un pH por debajo de 7, es decir, el baremo del pH está 7 neutro, por encima alcalino, por abajo ácido, siempre el pH ácido. Cuando vayamos a trasplantar nuestra camelia, nuestro rododendro, nuestra azalea, nuestra hortensia, debemos de utilizar un sustrato para plantas acidófilas. Ese sustrato es el idóneo para hacer ese trasplante. Hay que recordar, Julia, que todas estas plantas requieren grados humedad y sombrita. Ahora hablaremos de todos sus cuidados. O sea, más o menos las condiciones que vamos a tener en los próximos días. Sobre todo, ahora hablaremos, por ejemplo, mira, vamos a empezar hablando de Camellia japonica. Camellia japonica es un clásico, un arbusto clásico de ahora, la temporada otoño-invierno, de todo el año, lógicamente, pero la presentamos ahora, ¿por qué? Porque es una planta de hoja perenne, con hojas de un verde brillante, que nos aporta esa frondosidad. Que no creas que le haya sacado brillo hoy con nada, el plátano. Nada. No, además, la camelia tiene esas hojas brillantes que nos dan esa frondosidad en el jardín durante todos estos meses. Sus flores pueden ser de distintos colores, formas y tamaños. Mira, apreciamos aquí, mira qué flor más bonita, con una disposición de los pétalos que es clavadita, la que vemos en la foto, ¿vale? Cuando nos salga en casa. Esas flores nos alegran durante los meses de febrero y abril, dependiendo la variedad de camelia. Como bien decimos, necesitan suelos ácidos, riegos moderados sin encharcar, porque la camelia no es una planta como por ejemplo la hortensia, que la gusta en los suelos tan húmedos, tan encharcados. Al revés, necesita riegos moderados, manteniendo esa humedad, pero sin llegar a encharcar. Siempre ubicándola en espacios sombreados donde en el verano le quitemos de esas horas de calor en las horas centrales del día. La camelia, un clásico, Julia, que tenemos que tener como arbusto en nuestro jardín, en ese sitio de sombra o semisombra, haciendo ese rinconcito. Soporta temperaturas de entre menos 15 y menos 18 grados, con lo cual apta para la temporada que entramos sin tener miedo de que nos sufran por esas bajas temperaturas. No nos podemos olvidar de un compañero como es el rododendron. Rododendron, una planta más de porte, más redondeado. Sus flores son de distintos colores, muy atractivas. Florece en los meses también a últimos de invierno, principios de primavera. Y como vemos nos vamos formando los botones de flores, que son los que posteriores van a tener esas florecitas. El rododendro soporta temperaturas mínimas de menos 20 grados. Hay que quedarnos con eso porque luego pasa también con la hortensia, la camelia también, Julia. Hay por ahí esos mitos que tenemos que hacer un día. Uno de mitos, a mí me gustan mucho los mitos, es verdad. Hace poco lo hicimos también con el veterinario. La camelia y la hortensia son plantas que siempre tenemos ahí algo de miedo a la hora de las bajas temperaturas, claro, pero hay que recordar que tanto rododendros como camelias como hortensias fueron supervivientes de Filomena, es decir, soportan temperaturas muy bajas, con lo cual nuestro objetivo siempre lo intentamos cumplir trayendo plantas que sean de la época y que lógicamente sean resistentes por eso a esas bajas temperaturas. No hay que pasarlas ni nada, o sea, cuando ya empezamos a ver esos días, que luego es cuando las estresamos. Por eso hablamos. Es que mira que nos gusta pasar las plantas. Por eso hablamos. Es que yo veo a todo el mundo que está ya hoy así en el porche. María, por eso ¿lo paso o no la paso? Además, Julia, ahora si hubiese que pasar alguna planta, todavía no la pasamos, las temperaturas que tenemos ahora todavía son muy buenas. Además, el mejor agua para regar nuestras plantas acidófilas es el agua de lluvia, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Que la van a recibir, mira, a partir de mañana creo que a partir de mañana viene algo de lluvia. Eso para regar nuestras plantas acidófilas o para tener nuestra garrafita, nuestros cubitos, tener ese agüita y tal, para regar, nos viene fenomenal. Al revés, acuérdate que la gente mayor antes lo que hacía, sobre todo con las pidistras, o con ese tipo de plantas, era cuando llovía, las sacaban fuera para que recibiesen esa agüita de lluvia. Que la sacaban así, es que además esto era motivo de discusión de tantos matrimonios. Creo que sí. La saqué yo antes de ayer y tú no las has sacado pues hoy. Siempre estaban pendientes de cuando iba a llover, sacar esa agüita. Yo recuerdo verlas ahí en las canales, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ese agua de lluvia, que es más ácido, va a rebajar el pH del suelo y la gente sacaba los cubos de zinc para llenarlos y luego después con ese agua
cogías tu Ahí. pucherete, para ¿verdad? plantas acidófilas, para plantas De porcelana. carnívoras, que también hablamos muchas veces que Sí. le gusta regarlas con agua de lluvia, etcétera, etcétera, o agua destilada. Pues ahí almacenamos esa agüita y ahora nos viene bien. Con lo cual, al revés, más que meter las plantas acidófilas que le gustan esa agüita de lluvia, las dejamos que se empapen bien, ya verás qué bonitas se ponen. Además, no sé si te has dado cuenta, pero planta que se moja con agua de lluvia, a los pocos días revitaliza y está súper bonita. Totalmente. Sí, es que antes no había tantos abonos como ahora, era el abono natural. Pues el teléfono está abierto, 925 28 87 91, márquenlo y nos pregunta lo que ustedes quieran. Mari ya nos ha llamado desde Sonseca y ella, lo que le pasa es que ella quiere hacer unos esquejes de su hortensia. Entonces te pregunta Ángel, nuestra amiga Mari, ¿cuándo es la mejor época para poder hacer esos esquejes? Vale, a mí los esquejes de hortensia me gusta hacerlos luego de cara a primavera. Sí que es verdad que ahora en otoño también lo podemos intentar, siempre cogiendo unos tallitos que tengan entre unos 12 centímetros. Siempre utilizar, cuando lo vayamos a unas hormonas, algo para estimular ese sistema radicular. Y muy importante, meterle una macetita no muy grande para controlar la humedad y siempre utilizar fibra de coco o turba rubia. Muy importante ese tipo de sustratos para tener una mayor permeabilidad en el sistema radicular. Que se espere entonces nuestra amiga. Lo podemos hacer mejor en primavera. En primavera, sí. No tengamos prisa, amiga Mari, y ya para la primavera, si Dios quiere. Tenemos otra foto de WhatsApp que nuestra amiga Gema y dice que qué cuidados necesita este arbolito que le han regalado. Vale, pues ahí le vamos a decir a Gema que es un ficus ginseng. El ficus ginseng necesita exposiciones bien iluminadas. Ahí apreciamos que la luz se queda un poco baja, con lo cual los ficus, cuando tienen un estrés o bien hídrico o bien falta de luz, son muy sensibles a tirarnos esa hoja, con lo cual lo ubicamos en un espacio con una luz alta y los riegos muy regulares, pero ojo, sin encharcar. Además, el ficus es muy sensible al ataque de cochinilla. La cochinilla se nos asienta en las axilitas de las hojitas con el tallito y hay que observarlo, puesto que si no lo observamos al final nos deteriora y también hace que se provoque una defoliación. Sonsoles nos pregunta por sus granadas, porque resulta que se están rajando. Y se rajan antes de madurar. ¿Qué problema puede haber? Vale, yo siempre me inclino al problema de los granados cuando las granadas se nos abren. Muchas veces tenemos el problema muy fácil que es el hídrico. El hídrico. Cuando tenemos exceso de riego, provocamos exceso de riego o falta ese desequilibrio, hace que nuestras granadas se nos agrieten o se nos abran. Y también es muy importante ese plan de abonado que siempre decimos para que nuestra planta tenga los nutrientes necesarios, no solo para crecer, sino para crecer, para florecer y para fructificar, en este caso, que es muy importante. Las 3 Fs. Vamos a una foto de WhatsApp que nos envía Jorge, dice que ¿cuándo puede trasplantar de maceta su planta del dinero y cuánto riego necesita? Vale, pues la podemos trasplantar. También hay que recordar que este otoño es muy buena época para hacer trasplantes. En este caso la podemos trasplantar, siempre recordando que utilizamos un volumen de maceta el doble del tamaño que tenemos. Utilizar un sustrato ligero, sin olvidarnos de hacer ese drenaje, puesto que si no lo hacemos luego se obstruyen los orificios de salida. Y los riegos en la planta del dinero deben ser riegos regulares, pero sin encharcar el sustrato. Muy alerta de esas oruguitas que se nos instalan en la planta del dinero. Pepe nos llama desde Puerto Lápice. Él lo que quiere es plantar un lilar. Entonces dice nuestro amigo Pepe, ¿es el momento de plantar el lilo o no? Muy la época idónea para plantar el lilo ahora. Planta que no sufre con el frío, siempre recordamos, mejor el trasplante ahora que en primavera, puesto que en primavera como Qué bonitos son los lilos, ¿eh? Claro que sí, como tengamos temperaturas muy elevadas, al final eso, Julia, va de la mano de tener que regar más, con lo cual en la época de calor corremos más riesgos de enfermedades fúngicas que ahora no los tenemos. Pues ya lo sabe lo que tienes que hacer. Nuestra amiga Milagro nos llama desde Villacañas, en Toledo. Ella tiene los geranios muy bonitos, pero con las mariposillas que se comen los troncos. Vale, ahí, Julia, si tenemos ya adentrado el problema, como siempre hablamos de esos insecticidas que sean sistémicos para que nos pueda mover el producto por dentro y a la vez atajar el problema, puesto que la oruguita está por dentro. Siempre trabajar con productos insecticidas que sean sistémicos. Más preguntas. Nuestra amiga Mari nos llama desde la Puebla de Montalbán, en Toledo. Ella tiene una madroña
Y la pregunta que nos hace es que cuando la tendría que trasplantar, es su pregunta, ¿y qué tierra? Las dos preguntas son, ¿cuándo trasplanta la madroña y qué tierra Vale, le pues tiene mira, que echar? Julia, sobre todo sustratos que sean ligeros, que no se nos encharque el agua. Y la época para trasplantar en madroño es ahora también. Un arbusto ahí, un arbusto. ¿Yo qué tengo una en mi planta casa? muy apta. ¿Tengo madroño? No, tu madroño no. Ah. Tienes acebo. Ah, vale. Claro. ¿Ves? Cuando te falte algo de tu casa, tú me lo preguntas, que yo te lo digo, ¿vale? ¿Para qué me ustedes? Acebo es acebo. Madroño apto para plantar ahora, puesto que es una planta que no sufre con frío y le gusta más esta época de otoño para hacer el trasplante. Desde Burguillos nos llega otra llamada y nos la hace Joaquín. Joaquín tiene 30 nada menos, 30 hortensias. Oye, Joaquín, un día no las tienes que traer, las hortensias. Por lo menos que nos 30. mande una fotito. O que nos mande una fotico claro. bonita de todas las hortensias. De todas las Apunta, hortensias, Joaquín. claro. Y quiere saber cómo cambiarlas de color. Vale. Que ha hecho él ya truquejos, pero que no ha conseguido el cambio. Vale, el cambio de color, como siempre decimos en la hortensia, va ligado a ese pH del suelo. Para cambiarlas de color, lo que debemos de hacer es utilizar un azulador de hortensia en el caso de ponerlas azules. Siempre hortensias con pH muy bajos, el color se vuelve azul, con lo cual jugamos un poco con los pH de los suelos. Lo podemos utilizar con ese azulador de hortensias para modificar ese color. Siempre, Julia, utilizarlo en la época cuando nuestra hortensia empieza a engordar las yemitas. ¿Qué es? Ahora no, que es en el mes de últimos de febrero, principio de marzo, según clima. Ahí es cuando debemos de aplicar ese Eso azulador. para el cambio de color y luego ese ya la azulador. primavera para los esquejes. Ahí está, claro que sí. Bueno, Ángela Agudo Medina, que ¿dónde tenemos más consejos siempre? Siempre, Julia, no nos podemos olvidar. estrena mira, camiseta, Julia, que ha hecho unas ahí camisetas está, y claro todo, que sí, ¿eh? unas camisetas Oye, muy tienes que chulas. sortear unas camisetas para los espectadores. Eso está hecho. Como eso está los hecho. escritores vienen con tu libro, pues tú con tus Eso está camisetas. hecho. Lo haremos muy pronto. Porque es verdad que sortearíamos una planta, pero es que la planta es un lío. ¿Dónde la mandamos? Se seca y todo. Una camiseta japonesa. Como no nos hemos podido definir de el Erica gracilis y la Cayuna vulgaris, lo Eso dejamos es. para otro día y otro día hablamos Para de otro ellas. día, si Claro Dios que quiere. sí. Muchísimas gracias, Gracias a vosotros. Ángela Agudo Medina. Un besito. Un besete.